Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Andrés Villa. Eh, Al igual que el foro pasado, tampoco pues, me vi la necesidad de hacer un mapa mental. Pues me gusta más la parte visual con un tema de gráficas, videos y cosas así. Entonces, nuevamente les voy a explicar el tema que estamos viendo pues como tal en la segunda unidad. ¿Qué vemos en la segunda unidad? En la segunda unidad vemos procedimientos almacenados, vemos como tal ya el tema de la utilización y administración de las bases de datos. Perdonen la bulla. Bueno, entonces les voy a contar. Esta es la parte del administrador como tal de SQL Server. Realmente no utiliza el trabajo del motor. El motor, uno puede instalar un motor en cualquier parte y en el otro computador puede instalar como tal la parte administrativa y conectarse. ¿Cómo se conecta? Con esta misma parte, el nombre del servidor. Cuando estamos conectados, como les acabo de explicar, en esta parte miramos lo que es el servidor. El servidor puede ser local, es decir, en esta misma máquina, o el servidor puede ser en otra parte, digamos, no sé, un servidor ubicado en otro equipo, en nuestra empresa, como lo son los servidores ya pues como tal dentro del rack que tengamos como tal en la empresa. Entonces, bueno, en este caso yo tengo mi administrador y mi motor local. Hay dos formas de autenticarse en el servidor y son las siguientes. La primera es autenticación de Windows, que generalmente se produce cuando el motor es local y él acepta como tal la instrucción. O en su defecto, si tenemos programado o configurado el servidor para que la autenticación se realice de acuerdo a autenticación de Windows y él reconozca los usuarios de Windows dentro de una red. En este caso lo podemos hacer local porque lo tengo local, pero igual lo voy a hacer con una cuenta predefinida, que es la cuenta SA. Esa cuenta SA ya les voy a mostrar cuando la configuramos. Entonces conectemos. Al parecer va a salir un error. Ya les voy a mostrar qué es ese error tan frecuente que pasa. Al igual que otras aplicaciones, SQL Server también cuesta ahí unos servicios. Entonces al parecer el servicio está abajo. Voy a buscarlo. SQL Server. Muy bien, miremos qué pasó con la distancia. La instancia es esta, entonces vamos a subirla. Este como tal es el servicio de Windows. Pues del motor de base de datos. En este momento lo estoy subiendo. Listo, ya lo tengo arriba, entonces ahora sí, digámosle conectar. Me faltará el servicio de... No, ya lo tengo abierto. Ya voy a estar ingresando. Listo. Está un poquito lento mi equipo, qué pena la demora. Bueno, les muestro. Entonces aquí tenemos toda la parte de lo que es el motor y las bases de datos que tenemos creadas. En este caso voy a mostrarles también, voy a utilizar para hacer la presentación parte de lo que hicimos de lo del entregable 1 para explicarles como tal cuál es el tema y qué es lo que, pues, lo que estamos viendo en la segunda unidad. Antes de continuar les voy a mostrar lo que les había dicho. El usuario es un usuario que viene por defecto dentro de la base de datos. Igual nosotros también podríamos crearle un nuevo usuario y podríamos darle o asignarle las mismas características que el usuario dependiendo de las cuales tiene. Como lo vemos, le decimos en propiedades y le decimos roles de servidor, mire que tiene público y administrador. Asimismo, qué base de datos puede manejar y qué tipo de permiso tiene. Listo. Entonces, vamos a seguir con lo que les iba mostrando. Entonces, para la presentación, pues voy a utilizar, como les había dicho, la base de datos que teníamos en el entregable 1 y les voy a mostrar el diseño como tal de algunas tablas. Por ejemplo, esta tabla de usuarios.
En la tabla de usuarios tengo los siguientes campos. Tengo una ID de identificación que es entero, un tipo de identificación que es entero, un usuario que es varchar de 10 caracteres, asimismo la contraseña, un nombre que es nombre descriptivo que es de 100, el teléfono de 7, celular de 10, dirección de 100, ID tipo usuario vigencia. Vigencia es un campo que se creó para manejar con el tema del eliminado lógico. Es decir, el eliminado lógico como tal, el registro permanece dentro de la base de datos, mientras que en la aplicación no se muestra. Una fecha de creación, un usuario de creación del registro, fecha de modificación del registro, perdón, usuario y fecha de modificación del registro. Este ID tipo identificación y ID tipo usuario los vemos en las siguientes tablas. Tenemos tipo identificación que viene aquí y tipo usuario. Eso se llama entidad relación, lo que ya habíamos visto y eso pues creo que lo tenemos claro. En fin, la parte importante de esta unidad era lo que tiene que ver con el tema de programación, es decir, procedimientos almacenados. Para el entregable 1 nosotros propusimos que hiciéramos dos procedimientos almacenados por cada tabla. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, para la tabla usuarios tengo dos, consultar usuarios y modificar usuarios. ¿Cómo así? Es que, bueno, listo, yo quiero insertar, modificar, consultar. Les voy a explicar qué es lo que queremos hacer con esto. Modificar. Listo, les cuento. La idea como tal de esos procedimientos es manejar dos por cada tabla. ¿Cómo así? Muy sencillo. Por ejemplo, para el de consultar usuarios va a ser todos los procedimientos o todos los select que se necesiten para consultar los usuarios. En este caso, lo que hicimos fue que le llevamos como tal los parámetros que generalmente los utiliza para cada consulta y además de eso un parámetro que viene de aplicación que lo que me hace es que me va a determinar dentro del procedimiento almacenado cuál va a ser el tipo de búsqueda. Por ejemplo, si desde la aplicación me envían 1 a esta variable, voy y la verifico, la comparo. Si el tipo de búsqueda es igual a 1, si esto es igual a 1, lo que me hace es que me va a buscar por la lista de usuarios completa y me los va a listar y me los va a mostrar. Entonces, como ya va valido la primera, inmediatamente se va a salir como tal de procedimiento y va a terminar. Asimismo lo va a hacer con las demás. En caso de que enviemos 3 o 4 pues, números, va a ir a buscar el 3 y va a ir a buscar el 4. Esto para el tomo del tema de consultas. Si se fijan, todos son select dentro de las variables. Listo. Esto como tal me permite garantizar que la base de datos no se vuelva algo muy extenso, sino que empiezo a jugar con tema de variables y con algo de programación. En cuanto al tema de consulta. En cuanto al tema de modificación, tenemos lo siguiente. Tenemos los siguientes datos, son los parámetros como tal que vienen desde la aplicación. Si se fijan, son los mismos que tengo en la tabla. Y asimismo, igual que el anterior procedimiento, tengo una variable que se llama tipo modificación. ¿Qué es lo que me hace esto? Igualmente, valido si el tipo de modificación que me envía la aplicación es de tipo 1, lo que me va a hacer es que va a hacer una inserción en la tabla. Si es de tipo 2, lo que me va a hacer es una actualización de los campos en la tabla. Si es de tipo 3, en este caso me va a hacer un update de usuarios. Esto era lo que les venía contando del el eliminado lógico. Lo que hace es simplemente actualizar el campo vigencia, que como ustedes vieron el campo era tipo bit, es decir 0, 1 o falso verdadero. Y en aplicación lo que consulto es los usuarios que estén vigentes. Vigente por aquí y vigente por acá. Entonces, cuando lo quiero inactivar, es decir, el eliminado lógico, simplemente que lo que va a llevar aquí es un 0. Listo, que me va a inactivar como tal registro, que en la aplicación no va a aparecer, pero en base de datos va a tener el registro y eso nos va a mejorar y nos va a regalar una integridad de la información y una trazabilidad completa. Asimismo, el último procedimiento era, perdón, la última instrucción decía que la tipo de modificación es 4, que me actualice como tal la contraseña. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto al tema de procedimientos almacenados.
En cuanto al tema de triggers, no vi necesario la utilización del trigger dentro de la tabla porque pues hice la lógica de otra manera, que es el de este tema de informes. Saqué los datos que necesitaba el entregable de una manera diferente de acuerdo a lo que necesitaba, entonces no vi la utilización de trigger. Pero en su defecto lo que podría hacer es en la tabla de préstamos, cuando alguien me hiciera un, un retiro como tal de la estación o, o alguna modificación dentro de este campo ID retiro, lo que le podría hacer es crearle un trigger, es decir, un disparador que cuando insertara me mandara de esta tabla, asimismo inserte y me mandara la tabla estación y me actualizara el número de bicicletas y el número de puestos disponibles. Esto lo podría haber hecho, no tuve pues la necesidad de hacerlo porque lo hice de otra manera diferente, entonces no me afectaba como tal, pero eso es realmente lo que hace un disparador. Cuando se ejecuta algo, inmediatamente ¡puf! Dispara, entonces, valga la redundancia, inmediatamente se hace la ejecución que nosotros le hayamos indicado, en este caso era un update, para modificar el número de puestos y los números de bicicletas en esta otra tabla. Eso es un disparador. Una vista podría ser tranquilamente este mismo procedimiento que yo tengo aquí que dice informes. Lo que voy a hacer es simplemente generar una vista para el tipo para la primera gráfica del documento del entregable 1. Saco este query como tal, ejecuto la vista y lo que hace es que la vista simplemente me almacena como una tabla temporal. ¿Qué quiere decir una tabla temporal? Es decir, que los datos que yo tenga actuales dentro de esta consulta me los va a almacenar en la vista, a excepción de que se ejecute nuevamente la vista. ¿Cómo así que se ejecute? Es decir, sí, es una tabla temporal que me almacena con los datos actuales que yo tenga en esta consulta. Es decir, que me va a crear una tabla temporal con ID estación, ID tipo estación, número de puestos, puestos disponibles, bicicletas inicial día y bicicletas final día. Y asimismo la fecha. Entonces, me va a quedar una tabla en la que va a tener estos campos, los mismos tipos de campo que vienen de la consulta, es decir, los mismos tipos de campos que vienen de cada campo, en este caso de A, que es de estación, de B, tipo estación, y asimismo de los demás campos. Va siempre a tener los mismos tipos de campos. Entonces, como les venía diciendo, es una tabla temporal, entonces no afecta como tal. Lo que nos va a hacer es, cada vez que que consultemos esa vista, nos va a mostrar los datos en los cuales yo corrí la vista. Es decir, si lo corro ya, me va a correr la vista de acuerdo a los datos que yo tengo hasta esta fecha y hasta esta hora en la ejecución del select. Ahora bien, si yo quiero que se actualice como tal la vista, también podría programar la vista para que se ejecutara en cierta manera del sistema. Listo. Entonces es como tal la parte de la unidad. También en cuanto al tema de seguridad de información, creo que ya lo vimos. Y no, creo que por ahora pues es parte de la segunda unidad. Las tablas ya las habíamos visto. Igual de todas maneras les expliqué como tal cómo funcionaba, cómo teníamos un diseño de una tabla. Me faltó algo, no les expliqué que esta llavecita lo que quiere decir es que es clave primaria. Y asimismo tenemos las propiedades que les había hablado en el primer video, que es la identidad, que lo que me hace es simplemente generar un autonumérico. En este caso va a empezar en 1 y va a ir haciendo pasos de a 1, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros queremos una trazabilidad diferente, lo que decidimos es simplemente cambiarle el 2 y lo que me va a hacer es simplemente incrementar de acuerdo a lo que el número que yo le diga, es decir, que aquí me va a empezar en 5, pero el próximo registro va a ser 5, el próximo 10, el próximo 15, el próximo 20 y así sucesivamente. Esas son propiedades como tal del administrador de la base de datos. De todas maneras es algo que debemos ver y estaremos viendo aquí a menudo a lo largo del curso. Y no, creo que por el momento es todo. Muchísimas gracias por su ayuda y por su atención y nos veremos después. Muchas gracias.